Somos un país culturalmente muy diverso. Descendemos o de personas provenientes de alguno de los más de 60 pueblos indígenas del territorio, o de personas que llegaron de otras culturas, o de las mezclas resultantes de alguno de estos. Durante muchos años se nos ha considerado como un pueblo mestizo, es decir, la mezcla entre europeo e indio, término, por cierto, acuñado también por los europeos. De esta manera, todos los mexicanos seríamos mestizos, pero teniendo en cuenta la diversidad cultural del país, ¿ese término realmente nos define? Los europeos del siglo XVIII, en su afán de clasificar al mundo natural, plantas y animales, incluyeron a los humanos en el concepto de raza, tomando en cuenta su origen geográfico y sus características físicas. En este siglo se popularizaron los cuadros de castas, donde catalogaron a los pobladores de tierras americanas de acuerdo a lo que consideraban su raza y la de sus progenitores. Así, una persona de padre español y madre indígena era un mestizo. Un español con mestiza, castizo. Un español con mora, mulato. Y en ese mismo siglo, la antropología física se afanó por describir la variabilidad humana y sus características físicas como estructura ósea, tamaño y forma del cráneo, color de piel y forma de ojos. De acuerdo con esta clasificación humana, las distintas razas no solo eran diferentes en relación a sus rasgos físicos. Frecuentemente, los europeos añadían lo que consideraban las capacidades intelectuales, morales y culturales de cada raza, y de esta forma establecieron una jerarquía social y cultural entre los seres humanos. Así, los españoles peninsulares tenían más derechos que los criollos, que eran españoles nacidos en tierras americanas, y estos más que los mestizos. Pero si un mestizo tenía descendencia con un español, pasaba a ser castizo, y si este hijo o hija lo hacía con un español, volvía a ser español. Es decir, que a veces las castas o razas eran reversibles, siempre y cuando la cruza se diera entre españoles e indígenas. Si el padre o madre era de origen africano, no había forma de que el descendiente volviera a pertenecer a la raza blanca. Aún en tiempos de colonia, el mestizaje no era un proceso puramente biológico. En la Nueva España hubo muchos matrimonios de personas de orígenes diferentes y eso definía el estatus social de cada persona. Los hijos de los españoles tenían una mayor prestigio y mayor poder social que los hijos de los indígenas y de los africanos. Sin embargo, más allá de este origen que determinaba lo que se llamaba castas, en la Nueva España también era muy importante para la vida de las personas el entorno en que llevaban a cabo su vida y sobre todo el entorno en que crecían. Entonces, por ejemplo, era muy frecuente que las personas de origen español fueran criadas desde luego por una familia española, pero en su casa también convivían de manera muy íntima con nanas, con cuidadoras, con personal doméstico que era de origen indígena o africano. Entonces, aunque estas personas venían de una matriz cultural española, también en su crianza recibían muchos elementos culturales de los pueblos mesoamericanos y de los pueblos africanos. Igualmente, el destino, por ejemplo, de las personas de origen indígena dependía muchísimo de dónde fueran criadas. Una persona de origen indígena que crecía en un pueblo de indios, como se llamaban en
el periodo colonial y que vivía toda su vida en ese pueblo, pues no aprendía español, hablaba la lengua de su comunidad y participaba toda su vida en la vida local de su comunidad sin tener mucha relación con el mundo exterior. Entonces, podemos decir que en la Nueva España el destino social de las personas era determinado en buena medida por su origen, quiénes eran sus padres, si venían de España o venían de África o venían de aquí de la propia tierra, de Mesoamérica, pero también dependía mucho de los espacios donde llevaban a cabo su vida y donde eran criados. La cultura jugaba un papel más relevante que la simple catalogación por quiénes eran el padre y la madre. Con el tiempo, el término mestizo acabó por incluir a todos los mexicanos que no eran descendientes de europeos o de indígenas, con la idea de construir una nueva raza mexicana, la mestiza. Se invisibilizó la variadísima diversidad cultural de Mesoamérica, incluida la de los afrodescendientes. Para que la mezcla racial fuera tan generalizada, hubiera sido necesario que la cantidad de personas de cada raza fuera parecida o cuando menos suficientemente importante como para dejar una huella en el total de la población y en la formación de una raza nueva. Cuando hablamos de la población que hubo en la Nueva España a lo largo de los siglos coloniales, es decir, siglo XVI, XVII y XVIII, no tenemos nunca cifras exactas para determinar su población y por lo tanto lo que tenemos únicamente son estimaciones que se basan en registros como son los registros parroquiales de los bautismos, de los casamientos y de las muertes, y se basan en descripciones de viajeros, se basan también en los registros de los barcos que nos permiten saber qué número de personas cruzaban en las naves desde Europa hacia América, y también, aunque son menos frecuentes, en los registros de los barcos que traían a las personas esclavizadas desde África que llegaban a la Nueva España. En general se estima que la población mesoamericana, es decir, la población originaria, sumaba entre 5 y 10 millones de personas en el momento de la llegada de los españoles en el siglo XVI, pero también sabemos que esa población fue brutalmente afectada por las epidemias y por el genocidio provocado por la colonización, y que eso llevó a la muerte de aproximadamente el 80% de esa población. Es decir, que si eran entre 5 y 10 millones, habrán sobrevivido entre 1 o 2 millones. Aunque esta población fue disminuida, de todas maneras seguía siendo la inmensa mayoría de la población novohispana. Las estimaciones más altas nos dicen que a la Nueva España cruzaron en el primer siglo a lo sumo 100,000 europeos y en los siguientes siglos 200,000 o 300,000. Entonces estamos hablando que los europeos nunca fueron más de la cuarta o la quinta parte de la población de origen mesoamericano y aridoamericano que había en la Nueva España. Y además tenemos que hayan cruzado de África a América un número mayor de africanos que europeos. Es decir, que a la Nueva España llegaran probablemente más personas de origen africano que de origen europeo, pero estamos hablando otra vez de 100,000, 200,000, 300,000 personas a lo mucho. Entonces podemos decir que para finales del periodo colonial se mantenía el hecho de que la inmensa mayoría de la población de la Nueva España era de origen mesoamericano y que las personas de origen europeo eran una minoría, alrededor del 10-15%, y las personas de origen africano otro 10 o 15%. Y esto sin hablar, desde luego, de todas las mezclas que hubo entre estos diferentes grupos que generaron nuevos grupos como los llamados mulatos. La población de la Nueva España empezó a ser cada vez más heterogénea, por lo que la categoría de mestizo solo se podía definir a partir de criterios legales y políticos. ¿De qué otra forma podían los europeos justificar la esclavitud o el apoderarse de las tierras y vidas de millones de personas y destruir sistemáticamente sus culturas? Las poblaciones mesoamericanas y aridoamericanas, que eran en realidad inmensamente variadas, que hablaban más de 200 lenguas diferentes y que tenían, como ahora estamos averiguando en términos de biología humana, orígenes y genéticos muy diferentes, esas poblaciones fueron todas agrupadas en una sola casta, que era la casta de los indios. Y entonces todas las diferencias que había entre ellos fueron borradas para enfatizar sobre todo la diferencia que tenían todos los indios en su conjunto frente a los españoles y para definir sobre todo el papel subordinado que le tocaba a los indios en el régimen colonial. Esta posición de inferioridad era aún más extrema en el caso de las personas de origen africano,
porque la mayoría de ellas llegaron a nuestro territorio como personas esclavizadas, es decir, como personas que fueron secuestradas, privadas de su libertad, transportadas ilegalmente y luego vendidas como si fueran mercancías y obligadas a trabajar toda su vida para sus supuestos dueños. La idea de existencia de razas humanas diferentes y separadas unas de otras empezó a resquebrajarse a principios del siglo XX. Para esto fueron muy importantes los descubrimientos realizados en el campo de la genética. La genética estudia la macromolécula del ADN que existe en prácticamente todas las células de los seres vivos. Actualmente es posible determinar la ascendencia genética de una persona a través de la secuenciación de su genoma. Pensemos que todos somos la mezcla de gran parte de nuestros antepasados. Nuestro genoma no contiene únicamente nuestra información, sino que guarda información de gran parte de nuestros ancestros. Pensemos que cada vez que se crea un bebé, este bebé adquiere la mitad de los cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Y este intercambio genético crea un nuevo set de combinaciones que es único y exclusivo para este bebé, ¿no? Y cada vez que hay esta recombinación, cada generación, y que ocurre esta mezcla, este intercambio de genes, se van quedando segmentos de ADN de nuestros antepasados. Y esto nos permite rastrear nuestro linaje varias generaciones atrás, ¿no? Mientras más lejano sea nuestro antepasado, más cortos serán estos segmentos de ADN. Lo que nosotros hacemos es analizar estos segmentos de ADN y los comparamos con bases de datos de todas las poblaciones del mundo de distintas regiones geográficas. Nosotros podemos, al secuenciar el genoma de una persona, podemos saber si esta persona tiene una ascendencia europea, asiática, africana o incluso una mezcla de todas estas ascendencias. Lo que esto nos permite principalmente es saber los movimientos poblacionales, ¿no? Las migraciones de las personas, de las poblaciones. También nos permite estudiar el comportamiento reproductivo, porque nos permite saber no solo quién se ha movido de dónde a dónde, sino quién se ha mezclado con quién. La historia de cómo fuimos entendiendo tanto la estructura como las distintas funciones del ADN es larga y compleja, y en ella participaron muchos científicos, hombres y mujeres, de distintas latitudes. En 2003 se dio un paso importante en el campo de la genética. Se dio a conocer la secuencia del genoma humano. Un avance gigantesco porque, entre otros temas, nos permite establecer la relación genética que existe entre distintos seres humanos. Al estudiar el genoma de personas de diferentes geografías, nos dimos cuenta que todos los humanos compartimos casi la totalidad de nuestro genoma humano, el 99.9%. Es decir, que somos la misma especie independientemente de nuestra apariencia física. El que todos los humanos compartamos el 99.9% de nuestro genoma, pues de entrada significa que las diferencias entre los seres humanos son súper pequeñas, es decir, se concentran en tan solo el 0.1% restante de nuestro genoma. Y estas diferencias se pueden expresar en aspectos visibles como el color de la piel, el color de los ojos, la textura del pelo, etcétera, ¿no? Y básicamente las similitudes genéticas que hay entre nosotros, las altas similitudes, nos ayudan a definirnos como especie, mientras que las diferencias son las que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. No existe la raza europea, ni la indígena, ni la africana. Somos exactamente lo mismo. Y si no existen estas razas, tampoco existe la mestiza. Las diferencias fenotípicas o las características físicas de todos los seres humanos suelen explicarse a través de diversos factores. Entre ellos está la selección natural, que favorece ciertas características y que normalmente están asociadas con el medio ambiente. Por ejemplo, todos sabemos que las personas en sitios que están más expuestos al sol suelen tener la piel más morena para tener mayor protección de los rayos ultravioletas, mientras que la piel blanca favorece a las personas que viven en sitios con menos exposición solar para la síntesis de vitamina D, por ejemplo, ¿no? Y luego están las interacciones culturales, ¿no? Las interacciones que se derivan de movimientos poblacionales, de las migraciones que han ocurrido a lo largo de la historia y de la prehistoria, y que estas migraciones, estos movimientos poblacionales desembocan en mezclas de poblaciones.
Y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la migración de poblaciones europeas a las Américas durante la época de la colonización. En ese momento llegaron diferentes poblaciones de Europa, como españoles, ingleses, holandeses, portugueses, franceses, cada uno de ellos con sus propias características fenotípicas, ¿no? Sus propias características físicas. Y aquí en América también había una amplia gama de características fenotípicas, ¿no? En diferentes regiones. Y claro, esa mezcla no deja de tener un impacto en el fenotipo, ¿no? En la apariencia física de una persona. A esto tenemos que agregar una siguiente dimensión, que es la llegada de los africanos que venían con los contingentes europeos, que también agregan otra mezcla, ¿no? Este proceso de mezclas también incluyó a personas de origen asiático que comenzaron a llegar a México, a la Nueva España desde el siglo XVI, y posteriormente en el siglo XIX y XX ha incluido a personas de origen del Medio Oriente, de origen africano, de otros países europeos, de otros países de América y de muchos países de Asia. Es una mezcla que es constante en nuestra historia y que es una parte fundamental de nuestra vida y de nuestra diversidad humana, pero que no podemos llamar mestizaje porque no ha llevado a la creación de una nueva raza homogénea, que podría ser la raza mestiza, sino más bien de muchos grupos diferentes de población que tienen orígenes diferentes y que mezclan esos orígenes de maneras distintas. Si una mujer de origen indígena tuvo un hijo o hija con un hombre de origen europeo, este no tenía una mayor diferencia biológica respecto a sus padres, primos y vecinos, y no pertenecía a una nueva ni distinta raza, la mestiza. Si la raza mestiza no existe, ¿cómo entender quiénes somos? Bueno, la idea del mestizaje, que fue un invento del siglo XIX y del siglo XX para explicar la historia de México, se basa en la idea de que existen razas humanas separadas. Entonces se proponía en la ideología del mestizaje que la raza europea, representada por los españoles, se mezcló con la raza indígena, representada por los mesoamericanos, y que juntos engendraron una nueva raza que era por naturaleza diferente a sus dos razas originarias, que sería la raza mestiza mexicana. Sin embargo, esta idea no se puede sostener una vez que se ha desechado la existencia de las razas humanas. El humano es una especie única que a través de su historia se reprodujo con humanos que se encontró en distintas latitudes. Y un nuevo avance en el campo de la genética nos ayuda a entender la variabilidad humana desde la información genética de antepasados que vivieron miles de años atrás. La paleogenética es la nueva ciencia del pasado. Es la ciencia que se encarga de recuperar y analizar material genético de restos biológicos que pueden ir desde unas cuantas décadas hasta cientos de miles de años. Esta nueva ciencia se viene a unir a otras disciplinas que también estudian el pasado, como la arqueología y la paleontología, pero que tienen mayor trayectoria. Lo que sí tienen en común estas tres disciplinas es que reconstruyen eventos del pasado a partir de evidencias rotas, es decir, reconstruyen un evento a partir de estar pegando trocitos o fragmentos del tipo de evidencia que sea necesario, pero rotas, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer la analogía de que, por ejemplo, un arqueólogo reconstruye una vasija a partir de pequeños fragmentos y nos puede hablar de una cierta cultura, por ejemplo, de la edad del bronce. Y nosotros lo que hacemos es reconstruir genomas a partir de pequeños fragmentos de ADN que vamos recuperando y vamos, digamos, pegando hasta tener un genoma completo, y lo vamos recuperando a partir de dientes, de huesos, de humanos, de animales, de plantas, incluso de sedimentos. Y esto nos puede hablar de la historia genética tanto de un individuo como de una población o incluso de una región. En el 2010 se logra descifrar el genoma de un pariente cercano al ser humano, el neandertal, y años más tarde el de otro homínido, el denisovano. Una de las grandes aportaciones de la paleogenética ha sido la secuenciación del genoma neandertal y de otros grupos de homínidos arcaicos, porque gracias a esto, a partir de estos análisis, de esta secuenciación de estos genomas, sabemos que desde hace más o menos 60.000 años, cuando el Homo sapiens salió de África, al salir de este continente se topó con los neandertales, hubo un evento de hibridación, y al continuar su paso por la extensión del planeta, mientras colonizaba el resto del planeta, el Homo sapiens ya cargaba en su genoma parte del genoma neandertal.
y en estos andares, digamos, se topó con otro grupo humano arcaico, que son los denisovanos, y volvió a haber otro evento de hibridación. Y gracias a esto, pues a estos genomas, sabemos las interacciones que hubo entre estos grupos arcaicos y entre los grupos arcaicos con el humano moderno, ¿no? Gracias a esto sabemos que actualmente hay una contribución importante de los neandertales en casi todas las poblaciones actuales, exceptuando las africanas, ya que todas las poblaciones actuales cargan alrededor del 2 y el 4% más o menos del genoma neandertal, mientras que poblaciones, por ejemplo, del sureste asiático, de Australia, el norte de Australia o de Nueva Guinea, tienen alrededor del 6%, cargan alrededor del 6% del genoma de los denisovanos, más un 2 o 3% de ADN neandertal, con lo cual estas poblaciones de esta región del mundo cargan en sus genomas alrededor de un 8% de ADN de humano arcaico. Es decir, que los humanos no solo nos relacionamos con nuestra especie, sino que con otras 2 especies de homínidos que dejaron su huella en nuestro genoma. Este fue el primer mestizaje. Distintos grupos de homínidos salieron de África y se distribuyeron por todo el planeta, hasta en sitios donde podría parecer imposible que fueran colonizados. Y entre 20 y 10.000 años atrás llegaron al continente americano, donde se adaptaron a distintas condiciones geográficas y biológicas, formando un mosaico cultural muy diverso. Y miles de años después, los europeos que llegaron a América tampoco eran un grupo homogéneo. Esta diversidad cultural no ha hecho más que aumentar con el tiempo y los millones de migrantes que han llegado a estas tierras. La doctora Cristina Valdiosera, investigadora mexicana que trabaja en la Universidad de Burgos, en España, recibió en abril de 2024 un importante apoyo financiero de la Unión Europea para realizar una investigación sobre la genética de las personas que habitaban la Nueva España durante la colonia. Investigación donde van a participar expertos mexicanos de distintas especialidades. El objetivo científico de este proyecto es descifrar la configuración del mestizaje, destacando la diversidad de nuestros orígenes antes y después de aquel encuentro que cambió para siempre el rumbo de la historia de México, de España y de todo el mundo. Este proyecto toca un aspecto profundo de la historia y de la identidad de México, que es la desigualdad, las desigualdades arraigadas en el concepto de mestizaje, y surge como una respuesta a una fuerte demanda académica, política y social de comprender mejor el origen o las raíces de estas desigualdades, y para esto es necesario tener un mayor conocimiento de cómo sucedió, cómo fue nuestro mestizaje. Vamos a poder conocer el origen de las personas, vamos a poder conocer cómo se alimentaban, vamos a poder conocer cómo trabajaban, qué enfermedades padecían, cómo era su vida, y a partir de esta riquísima información que nos van a dar los restos humanos que vamos a analizar, vamos a poder reconstruir muchos aspectos de la vida social. Vamos a comenzar estudiando las historias de estas personas desde el Imperio Mexican, en la época prehispánica, a lo largo de toda la época colonial del virreinato y luego siguiendo con la época postindependentista. En este proyecto participamos investigadores tanto de México como de España con diferentes expertise. El mestizaje es un proceso tan complejo que, a pesar de que es un proceso biológico, va mucho más allá de la biología, ¿no? Hay muchísimas otras cosas implicadas en este proceso tan peculiar de nuestra historia, tan importante de nuestra historia, como son los estilos de vida, el estatus social, la cultura, y para esto la genética pues se nos queda un poco corta, ¿no? La secuenciación de los genomas de todas estas personas se nos queda corta, y por esto necesitamos otras disciplinas como la arqueología, que nos puedan hablar un poco de la cultura. La antropología también es súper importante, porque la antropología podemos estudiar los huesos y podemos estudiar marcas que nos hablen de la salud de la persona, porque podemos ver paleopatologías, podemos ver marcas de estrés ocupacional, que son distintas marcas que se quedan en los huesos dependiendo de cómo fue tu estilo de vida, cuál era tu trabajo, si pasabas mucho tiempo en cuclillas, si pasabas gran parte del día cargando cosas pesadas. Todo eso queda reflejado en la osteología. Entonces, este será el primer proyecto en el que realmente abramos una línea de comunicación entre las ciencias y las humanidades y pongamos sobre la mesa todas las fuentes de evidencias que son posibles de rescatar actualmente con las diferentes
tecnologías que tenemos y podremos dialogar, ¿no? Abrir un diálogo entre los diferentes tipos de evidencias, pues para poder tener una visión más completa y más integradora de este periodo de nuestra historia. El pasado precolombino de nuestro país no solo se encuentra en sitios arqueológicos, vasijas y códices. También se encuentra oculto en restos óseos y en los genes. Esa ventana al pasado que nos habla de dónde vinieron nuestros antepasados y que nos cuenta historias, pero que también nos habla de épocas oscuras, de mucha desigualdad y de racismo. Los genes nos permiten saber historias individuales de aquellos que conformaron este vasto entramado que ahora somos los mexicanos, y también nos permiten entender un poco mejor quiénes somos.